noches y gracias, Tocayo, por la invitación y gracias a Lilia, de lo que me han antecedido el uso de la palabra. Aprovechando justamente la información de Lilia, hay un cuadro que me gustaría, no sé si sería posible que se reproduzca, el cuadro de la demanda del balance de hidrocarburos, barriles, miles de barriles por día. ¿Sería posible? Adelante, Lilia. Tu micro. Tú lo tienes, Lilia, creo. Ok, ahí va. No, demanda y producción. Está anterior a esa. Esta de acá es la anterior. Suba. Eco, esa. Amplía la pantalla. ¿Se puede ampliar? Bien. Ahí. Creo que esta gráfica resume, ¿no? Anterior. La anterior, esa, demanda y oferta de hidrocarburos líquidos. Si bien es cierto, aquí no aparece el gas, ¿no? Porque acá estamos hablando de hidrocarburos líquidos, pero yo alguna vez transformé el gas en barriles, ¿no? Para ver el balance de oferta y demanda, pero acá el cuadro es bien claro, ¿no? O sea, lo verde es la producción de petróleo, ¿no? Entonces, a nosotros nos dijeron el año 94, 95, 96, cuando se privatiza Petroperú, ¿no? Bajo el supuesto que era un monopolio, cosa que era falso. Se privatiza de manera fragmentada Petroperú porque el gobierno de Fujimori firma una carta de intención en julio del 92, sin estudio, absolutamente sin planificación, solo con el ánimo de recibir un préstamo puente de 250 millones de dólares. Eso está en el libro de Daniel Saba, Memorias de un confeccionista. Se justificó la privatización de Petroperú porque se decía vamos a incrementar producción y vamos a incrementar reservas, ¿no? Si nosotros lleváramos este mismo cuadro 20 años atrás, ¿no? Veríamos que la producción máxima de petróleo el año 89 fue de 195.000 barriles al día y el año 94, 95 estábamos por 125.000 barriles al día. Ahora no superamos los 40, ¿no? Los 40.000 barriles. Con un agravante, y esa es la importancia de este tipo de eventos, que hay que crear conciencia. Hoy, el 2021, venció el contrato del lote 1 de Graña y Montero, que para cambiar, digamos, como su nombre está asociado a la corrupción, ahora es UNA, ¿no? El 2023 vence el contrato del lote 10, donde están los chinos, empresa estatal. También el 23 vence el contrato 6-7, donde están los chinos, de Zapet, una filial de CNPC, todos en Talara. El 2004 vence el contrato por Z2B, ¿no? También está bajo un fondo de inversión chino. Vence el lote el 2026, el lote 2 que está sobre Petrolera Monterrico, y así podemos ver que esta coyuntura y a este gobierno le corresponde la responsabilidad, porque acá se está definiendo, y es bueno que el Grupo Emancipador sepa, se está definiendo el futuro energético de los próximos 30, 40 años. Ya no estaremos nosotros vivos, ¿no? Estarán nuestros hijos, nuestros nietos, pero la importancia de esta coyuntura es esa, ¿no? Hay un grupo parlamentario en el Congreso de Acción Popular que ha presentado un proyecto del 804 que
propone que los contratos próximos a su vencimiento, que son 8, se prorroguen por próximos 40 años, ¿no? ¿No? A las empresas que tienen contratos vigentes o que están próximos a terminar, ¿no? En el caso del 2021 venció Gañé Montero, el 2023 vencen unos cuantos, el 2024 y el 2025. Entonces, y esos lotes debieran ser transferidos a Petroperú por ley. Y ahora es más urgente y necesario en la medida que el precio del petróleo se ha disparado. Por un lado, este cuadro nos dice que ha fracasado la política de privatización porque no se ha incrementado la producción, no se han incrementado las reservas, y lo que aparece en azul, ¿no?, son la producción de líquidos de gas natural que se obtienen cuando yo saco, cuando extraigo el gas, saco también los líquidos, y esos líquidos es la base fundamental para producir gas licuado de petróleo, como ha dicho Lilia, ¿no? Pero también producen nafta que se exporta y GLP, ¿no? Básicamente GLP 50%, nafta que se exporta y algo de diésel. Todo eso se hace en la planta de fraccionamiento de Pisco. Entonces, ¿y qué diríamos? Esa parte azul, que son los líquidos que se obtienen en el lote 88, 56 y 57, que se obtienen a partir del 2004, junio del 2004, que empezó la explotación comercial de Camisea, no corresponde pues al mérito de la privatización, porque esas reservas fueron descubiertas en 1984 por la Shell, ¿no? 1984. Y recién el 2000, en plena decadencia, crisis del fujimorismo, cuando ya se sabía que sabíamos ya los Vladivideos, donde habían marchas por los 4 suyos, en noviembre del 2000 se firma el contrato de Camisea, ¿no? Mejor dicho, se licita, y lo firma el gobierno de transición de Paniagua, y lo inaugura Toledo en 2004, cuando inaugura ya la explotación comercial. Entonces, esos líquidos, esa que está en azul, corresponde, digamos, a reservas que fueron descubiertas en 1984 por la Shell y que recién se explotan comercialmente en 2004. Miren para que vean que el patrón de consumo energético, como bien lo ha señalado Lilia, ¿no? Nosotros dependemos de los hidrocarburos, porque si a la dependencia del petróleo le sumamos el gas, porque los hidrocarburos son el petróleo, los líquidos y el gas natural. Entonces, nuestra matriz depende de los hidrocarburos, ¿no? Llámese petróleo, líquidos, gas natural, prácticamente superamos el 65-70%, ¿no? Dependemos de los hidrocarburos. Pero ¿cuál es el hidrocarburo que no tenemos? Petróleo. ¿Pero qué tenemos? Gas. Y ese gas básicamente se exporta o se reinyecta, ¿no? Se reinyecta 300, 400 millones de pies cúbicos al día. El lote 88 produce aproximadamente 600, 700 millones para el mercado interno, 600 millones se exportan y 300 millones se reinyectan. De ahí la importancia de la masificación del gas natural, y de ahí la importancia también en este gobierno de negociar los contratos de Camisea. Pero como tenemos un gobierno débil, un gobierno que se dispara al pie, un gobierno que va perdiendo credibilidad, un gobierno que tiene fuertes acusaciones de corrupción, es evidente que esa comisión que se formó en noviembre, ¿no?, para negociar los contratos de Camisea, hay un informe que está muy bueno, que está colgado en la página de Perú Petro, pero que sin embargo pareciera que es letra muerta, porque no hay esta comisión. Tenemos ministros que han cambiado los ministros, 3 ministros de Energía y Minas, 4 ministros, primeros ministros, o sea que en la práctica Camisea, las empresas conformantes, entre ellas está Rexol, la contaminadora, Pluspetrol, Hangoil, Sonatrach de Argelia y los coreanos, ¿no? CK de Corea,
están que se rascan la panza, ¿no? Porque en la práctica el gobierno no tiene capacidad negociadora. Entonces, y miren, la parte azul es justamente la demanda, ¿no? ¿No? Si bien ahí se nota la caída en abril de 2020 por coronavirus, por la cuarentena, la recesión, en la práctica tenemos 260.000 barriles, es la demanda de petróleo y derivados, donde el nexo, el fuerte, es el diésel 2, con 50 partes por millón de azufre, aproximadamente 110, 120.000 barriles al día, que no producimos. Y actualmente la refinería de Talara está en proceso de levantamiento, de construcción, está al 98%. Prácticamente Petroperú hoy día se comporta como una importadora y distribuidora. Rexol tiene una capacidad de 118.000 barriles al día, es la que está produciendo, pero ya vimos la contaminación. Produce aproximadamente de diésel 40.000, 45.000 barriles de diésel y no abastece el mercado, evidentemente, y Petroperú producirá 50.000 cuando esté operando la refinería de Talara a partir de abril, mayo de este año que se inaugura, que también es un acontecimiento histórico, porque estamos hablando de la más importante inversión del Estado peruano en los últimos años, que ya en los sectores privados quieren que esa refinería la paguemos todos los peruanos, porque esa refinería se va a pagar sola, Petroperú la va a pagar, quieren privatizarla, quieren que la gestione un privado, ¿no? Entonces, este cuadro me dice bien claro, la demanda, la diferencia, la parte blanca es justamente lo que importamos, ¿no? Lo que importamos en cuanto a petróleo y derivados como el diésel. Importamos aproximadamente 60.000 barriles, un poco más diarios de diésel 2, 25.000 barriles de GLP, algo de gasolinas, ¿no? Y exportamos petróleo pesado, ¿no? Básicamente de la selva, y residuales, ¿no? Residuales, petróleos residuales industriales. Entonces, si nosotros, yo siempre he dicho, hoy con la crisis, con la guerra desatada entre Rusia, que es una potencia imperial que está defendiendo sus intereses estratégicos como potencia, ¿no? Es un gran productor de petróleo. Rusia produce aproximadamente 9 a 10 millones de barriles al día, produce más de 1.500 millones de metros cúbicos de gas natural y abastece el 50% de Europa, sobre todo Alemania. El 60% de Alemania depende justamente del gas natural ruso, ¿no? Que dicho sea de paso, es una empresa estatal, Gazprom, la que explota y exporta este recurso. Entonces, ¿cómo no va a afectar? Ya nos está afectando, ¿no? Petróleo se ha disparado a más de $100 el barril, el Brent, y todo va a depender de justamente del desenlace, ¿no? Del desenlace, ¿no? Ya estamos en el 5.º día de guerra, que en la práctica es una guerra de Rusia contra Ucrania, sí, pero es básicamente quien está detrás es Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Entonces, Rusia siempre ha tenido una posición expectante en lo que es Europa Central, Europa Oriental, y no la pueden tratar pues como una potencia de segundo orden, ¿no? Entonces, cuidando sus intereses estratégicos, es evidente que ha optado por la agresión, vamos a decirlo así, pero eso tiene un efecto mundial en los precios del petróleo, en los precios del gas. Fíjate, aquí el gas que vende Pampa Melchorita, Perú LNG, se ha disparado, ¿no? Aproximadamente a más de $40 el millón de BTU, ¿no? Cuando aquí en el mercado interno, el lote 88 camisea, el precio en boca de pozo es de $3 y un poco más, 3.5. Imagínate, el gas que se exporta del lote 56 se exporta a través de Pampa Melchorita, hay un proceso de licuefactación, de enfriamiento, se transporta en buques metaneros a Europa y ahora están pagando más de $40 por millón de BTU. Pero ya fuese bueno que en función a ese precio tan alto
del gas natural liquefactado que se exporta, también subieran, digamos, las regalías para el Estado peruano, pero no es así, ¿no? Por la naturaleza del mismo contrato. Y ahí justamente la importancia de la comisión negociadora que lamentablemente no está funcionando por la debilidad del gobierno. Porque si hay algo que tenemos nosotros que hacer, estimado Jorge Perazo y estimados amigos, es justamente plantear el objetivo de la masificación del gas, tal como hay un proyecto que duerme el sueño de los justos de noviembre del año pasado, que justamente se trata de medidas para la masificación del gas, donde debiera como objetivo estratégico y nacional, el Estado tiene que invertir en los gasoductos regionales. En lugar que una familia, ¿no?, de clase media o empobrecida pague 60, 70 soles por un balón de GLP, que puede llegar tranquilamente a 100 soles, ¿no? Y no hay subsidio que aguante, ¿no? No sirve ni el FICE, ni sirve el Fondo de Estabilización de Combustibles. Sería importante, ¿no?, la masificación del gas. Ahorita, ¿qué nos venden por masificación? Llevar el gas a Arequipa, a Tacna, a Moquegua, a Trujillo, a Chiclayo, a Cajamarca, en camiones cisternas. Sale carísimo, ¿no? Sale carísimo. Una real masificación exige el establecimiento de gasoductos regionales. Para que vean el proyecto de 7 regiones de llevar gas a Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Junín, Cusco, ha fracasado 7 veces, 6 veces. ¿Y por qué ha fracasado? Porque para las empresas privadas no es negocio llevar el gas a Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Junín, ¿no? Entonces, ¿qué nos está demostrando esto? Nos está demostrando que el Estado tiene que cumplir un rol. En este caso, si no queremos seguir dependiendo de los precios del petróleo y derivados, tenemos que apostar por el gas natural, que es lo que más tenemos en reservas, ¿no? Tenemos reservas para 20 años, yo diría un poco más, habría que sumarle las reservas probables y posibles, pero es otro punto que tenemos que negociar, cómo comprometemos a las empresas para que inviertan en exploración, porque al final de cuentas lo que ha hecho el consorcio Camisea es explotar las reservas que dejó la Shell móvil, ¿no? Entonces, lo mismo en el petróleo, explotaron las reservas que dejó Petroperú, ¿no? En el lote 10 yo recuerdo clarísimo que en 1995 o 94 se dijo, el lote 10 tiene solamente 40 millones de reservas de crudo, ¿no? Y por eso se privatiza. Entre el año 97, ¿no?, al 2020, de ese lote se han extraído aproximadamente 110 millones de barriles de petróleo y ahorita quedan como 55 millones de barriles, ¿no? Y los chinos, ¿qué es lo que quieren? Los chinos de CNPC quieren ese petróleo y quieren quedarse 40 años más porque hay petróleo, ¿no? En el Talara hay petróleo, ¿no? En Camisea tenemos gas, pero sin embargo el gas se exporta del lote 56 en condiciones lesivas. Repito, hoy día el consorcio Perú LNG, que exporta el gas liquefactado en Papa Melchorita, está vendiéndolo a $40 el millón de BTU, mientras acá ya fuera que nos pagasen pues las regalías en función de ese precio, pero por contrato aplican una fórmula tramposa que en la práctica el Estado no recibe las regalías que debiera recibir, y por eso es que tenemos que apostar por la renegociación en el sector petrolero de los contratos. Y repito, estamos en una coyuntura histórica, importante, estratégica. ¿Qué más estratégico que el petróleo, que los hidrocarburos en esta coyuntura, ¿no? En esta coyuntura donde la guerra que se desata y las consecuencias de la guerra nos van a afectar. Ya no digo las 240 empresas que conversan con Rusia, que conversan con Ucrania. Fíjate, nosotros dependemos de la urea, ¿no? Tenemos el gas de Camisea, tenemos el metano en Camisea, el gas natural, pero sin embargo más del 60% de las compras de urea se las hacemos a Ucrania y a Rusia, ¿no? De urea, ¿no? Para poder fertilizar el suelo de las tierras de agroexportación, ¿no? Nosotros, mira Bolivia lo que hizo Evo Morales,
construyó su planta de urea y tienen una producción de 1 millón de toneladas, ¿no?, de capacidad de planta. Nosotros exportamos el gas con metano y con etano y no tenemos petroquímica ni siquiera básica para producir urea o producir nitrato de amonio, que es un explosivo. Entonces, si tú me preguntas, las consecuencias de la privatización hoy se notan con mayor, digamos, evidencia, ¿no? O el fracaso de la privatización, no se ha incrementado la producción, no se ha incrementado las reservas, dependemos más ahora de las importaciones, ¿no? Con Petroperú, con la refinería que va a funcionar a partir del próximo mes, ¿no? Abril, mayo, digamos, la refinería que ganas el margen refinero, ¿no? La diferencia, el precio que compras el petróleo y tu margen de refino y la transformación, ¿no? Pero para que realmente tengamos una empresa estatal, tiene que tener producción propia de petróleo, o sea, crudo propio, y el crudo propio está en los lotes de Talara, está en el 192 de la Selva, que es el lote más importante, está en el 64, que es un lote que se le transfirieron a Petroperú, y con esa producción, solamente con 20.000 barriles al día, yo he calculado que la renta petrolera neta, pagado regalías e impuestos para Petroperú, sería de $300 millones. ¿Cuánto ha tenido Petroperú de utilidades el año pasado? $106 millones, ¿no? 106, un año difícil de recuperación de mercado, ¿no? Pero si solamente va a ser una refinera e importadora, realmente se pierde lo que se llama la renta petrolera. El negocio de las empresas privadas es capturar la mayor porción de la renta petrolera. Por eso te digo, en estos momentos, en esta coyuntura, tanto el Congreso, tanto el Ejecutivo, con las empresas que explotan los recursos, tenemos que revisar y renegociar los contratos, salvaguardando básicamente el interés nacional, el interés público y los bolsillos de los consumidores.